Cordial saludo, estudiantes de la especialización en legislación minera. En el día de hoy nos compete la segunda unidad de este módulo de estructura del Estado Social de Derecho colombiano. Quiero explicarles dos cosas específicamente. ¿Cuál es el alcance del artículo primero de la Constitución Política de Colombia, que habla de que Colombia es un Estado social de derecho fundamentado en el respeto a la dignidad humana, en la solidaridad y el trabajo y la prevalencia del interés general? En esta clase, como es el segundo módulo, voy a hablar de los tres primeros: respeto a la dignidad humana, trabajo y solidaridad. Y el segundo elemento que voy a explicar es cuál es la estructura del orden jurídico colombiano, en donde vamos a mirar cuáles son las fuentes directas y las fuentes indirectas, lo que nos va a servir para poder aplicar la legislación minera en el orden jurídico de nuestro país. En primera instancia voy a hacer la explicación del artículo primero de la Constitución Política de Colombia, que nos define qué es el Estado Social de Derecho colombiano. Quiero, bajo una gráfica, que ustedes observen esa explicación de la Constitución Política de Colombia y que la Corte Constitucional, en la sentencia T-406 de 1992, establece que el faro de la Constitución Política de Colombia en materia política y en materia jurídica es la interpretación del artículo primero de la Constitución. Por lo tanto, cuando se habla de un Estado social de derecho, es como si el Estado social de derecho fuera la tapa de una mesa, y esa tapa tiene que estar sostenida por cuatro fundamentos, que serían como las cuatro patas de esa mesa. Y los cuatro fundamentos los trae el mismo artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Artículo primero, Constitución Política de 1991. Esos fundamentos que sostienen el Estado Social de Derecho en Colombia son el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Si ustedes observan, como especialistas de legislación minera, en ninguna parte del artículo primero de la Constitución aparece el concepto de norma. O sea que el Estado Social de Derecho no lo sostiene en sí el concepto de norma. No quiere decir eso que el Estado Social de Derecho no tenga normas jurídicas, las tiene que tener. Simplemente que dice que la norma de un Estado Social de Derecho siempre tiene que estar en correspondencia con el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Por tal motivo, y en consecuencia de lo que ustedes están estudiando, que es legislación minera, la norma minera siempre tiene que estar en correspondencia con el respeto a la dignidad humana, con el trabajo, con la solidaridad y con la prevalencia del interés general. Porque yo no puedo explicar un código minero salido del Estado Social de Derecho que promulga la Constitución Política de Colombia. Ese es uno de los grandes problemas que hay en el país, que no han aprendido a interpretar la legislación minera desde la estructura del Estado Social de Derecho colombiano. Entonces, si la legislación minera aporrea el respeto a la dignidad humana, que ustedes conocen más ejemplos que yo, si la legislación minera aporrea el trabajo, que ustedes conocen más ejemplos que yo, si aporrea la solidaridad y aporrea la prevalencia del interés general, entonces la pregunta sería, ¿la legislación minera en Colombia se podría declarar como una legislación que no está en correspondencia con el Estado Social de Derecho colombiano? De ser así,
tendría que decir uno que entonces la legislación minera habría que declararla de manera inexequible. Pero cuando usted interpreta la legislación minera de manera gramatical, usted se da cuenta que ese código de minas ya respeta la dignidad humana. Esa legislación minera trata de establecer que hay que respetar las condiciones laborales de quienes están en la actividad minera. Esa legislación minera trata de enseñarnos que quienes explotan bajo la actividad minera tienen que tener un sentido de solidaridad con las demás personas que están al lado de los espacios que se están explotando en la minería. Y se debe de tener en cuenta en la legislación minera que no debe de prevalecer el interés de las multinacionales, que es el gran problema en Colombia. Debe prevalecer el interés general. Para nadie será un secreto entonces que la legislación minera puede que esté en correspondencia con el artículo 1 del Estado Social de Derecho y que por eso no se hayan atrevido a decir de que es inexequible y que la Corte Constitucional por medio de una sentencia C declare la legislación minera como inexequible. No, sería difícil porque la legislación minera trata de tener en cuenta estos 4 fundamentos. Pero cuando usted va a la práctica, que es algo que epistemológicamente ustedes sé que para eso están estudiando, para asesorar bien, cuando usted va a la práctica, usted se da cuenta que en los trámites que se manejan en las alcaldías y se manejan en las gobernaciones en relación a la minería, esos trámites vulneran la dignidad humana. Esos trámites aporrean las relaciones laborales. Esos trámites desconocen los beneficios que deben de tener quienes sufren la actividad minera, y esos trámites nos dan cuenta de que en Colombia, lastimosamente, desde hace décadas, no hay en las decisiones administrativas, más que todo, prevalencia del interés general, sino prevalencia del interés particular. Por eso me parece supremamente importante que en este módulo nosotros tengamos que reconocer cuál es la estructura del Estado Social de Derecho colombiano, que la legislación minera no es algo aparte de esa estructura, y que veamos que la aplicación de la legislación minera, la aplicación de esa legislación minera es totalmente contradictoria en la mayoría de los casos con lo que promulga el artículo 1 de la Constitución, que todas las leyes tienen que ir en correspondencia con estos 4 fundamentos. Pero no solamente que se haga la ley, que se apruebe la ley, sino que también en la aplicación de la ley se tienen que tener en cuenta los 4 fundamentos que sostienen el Estado Social de Derecho colombiano, que se encuentra regulado en el artículo 1 de la Constitución. Y el segundo punto que yo quiero que ustedes tengan claro es: cuando uno en Colombia habla de orden jurídico, tiene que saber cuál es su estructura y de dónde viene. Por tal motivo, cuando hablamos del ordenamiento jurídico colombiano, tengo que tener en cuenta la estructura que me diga qué fuentes promueven. Entonces, todo el orden jurídico colombiano nace en la Constitución. Todo el orden jurídico colombiano nace en la Constitución. Ya de entrada, ustedes se dan cuenta como estudiantes de legislación minera que toda norma que salga para regular la actividad minera tiene que estar en correspondencia ¿con qué? Con la Constitución Política de Colombia. De esa Constitución nacen 3 fuentes. Una fuente que es directa. Una fuente que es directa.
¿Cuál es esa fuente directa? La fuente directa es la ley. Lo primero que tiene que tener en cuenta un operador jurídico cuando va a decidir algo desde el punto de vista legal es la ley. Es lo primero que tiene que tener en cuenta. Pero hoy en día, con los instrumentos que ha generado la misma Constitución y las mismas leyes, tenemos que decir que también es fuente directa las sentencias C o sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Y que de acuerdo al Código Administrativo, el artículo 10 de ese código nos enseña, y que ustedes lo tendrán que estudiar como especialistas de legislación minera, nos enseña que las sentencias de unificación del Consejo de Estado se volvieron también fuente directa. La pregunta que ustedes se podrán estar haciendo en este momento es: ¿por qué es fuente directa? Es fuente directa porque tienen efectos erga omnes. Erga omnes. Por eso es fuente directa. ¿Qué significa que tengan efectos erga omnes? Ustedes lo saben muy bien. Significa que tienen efectos erga omnes es porque es obligatorio para todo el mundo. O sea que todos los operadores jurídicos tendrán que tener en cuenta la ley, la sentencia C de constitucionalidad y las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Hoy la gran polémica es que esas sentencias de unificación es a partir del 2011. Es como la directriz que se está manejando, que es cuando aparece el Código Administrativo. Esa es la fuente directa que se tendría que aplicar. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta como especialista en legislación minera? Tengo que tener en cuenta que la legislación minera no puede ser contraria a la Constitución, que la legislación minera va a ser analizada por sentencias de constitucionalidad a los cuales los operadores jurídicos le tienen que colocar toda su obediencia, y que la legislación minera puede ser tocada por el Consejo de Estado, porque si se dice que el subsuelo es del Estado, la problemática que se genera en la actividad minera tiene que ver con el derecho administrativo, y si tiene que ver con el derecho administrativo, ustedes muy bien saben que el techo del derecho administrativo lo resuelve el Consejo de Estado, y que a partir del año 2011 con la ley 1437 en su artículo 10 se dijo que las sentencias de unificación del Consejo de Estado tienen efectos erga omnes, por lo tanto son obligatorios para todos los operadores jurídicos. La otra fuente tiene que ver cuando la fuente directa genera vacíos o lagunas, aparece una fuente indirecta. Aparece una fuente indirecta. ¿Y cuál es la fuente indirecta? Esa fuente indirecta tiene que ver con una clasificación: fuente indirecta reconocida y fuente indirecta delegada. Vuelvo y les digo, la fuente indirecta aparece cuando la fuente indirecta es oscura o no existe. Esa fuente indirecta reconocida es la costumbre, y la fuente delegada es la jurisprudencia y los actos administrativos. Ustedes, como especialista en legislación minera, puede que no se vayan a encontrar demasiado con la costumbre. Sin embargo, ustedes saben que muchos de los espacios de explotación minera se encuentran dentro de comunidades en donde la costumbre les rige, como las comunidades afrodescendientes y como las comunidades indígenas. No se les olvide lo que dice el artículo 246 de la Constitución: se respetan las costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando no sean contrarias a la ley y a la Constitución. Entonces, por tal motivo no podemos ser desconocedores de este elemento, de esta fuente indirecta que es la costumbre. Sin embargo,
ustedes como especialistas en legislación minera, cuando tengan dudas, porque la ley de legislación minera es oscura o genera vacíos, podemos ir entonces si la jurisprudencia lo ha trabajado o si los actos administrativos también lo han trabajado. Y hay una tercera fuente. ¿Cuál es esa tercera fuente? Esa tercera fuente es la fuente, y que tiene que ver mucho con la legislación minera, es la fuente negocial. Y la fuente negocial se generan por los contratos. Ya, se generan por los contratos. Ustedes saben muy bien que en la legislación minera se habla demasiado de contratos de concesión. O sea que en materia de contratos, y quiero aquí hacer una claridad, en todo contrato, sea público o sea privado, tiene que haber requisitos de existencia y requisitos de validez. Requisitos de existencia son aquellos que le dan existencia al contrato. Y requisitos de validez son aquellos que le dan el valor legal al contrato. Se los digo por lo siguiente y porque se los voy a repetir, porque sé que muchos de ustedes son abogados y se los enseñaron. Y es, en la calle se dice que lo escrito, escrito está. Pero cuando usted estudia los requisitos de existencia y validez de los contratos, se da cuenta que muchas veces las cosas están escritas, pero no existen para el derecho. Lo que quiere decir de que el principio de que lo escrito, escrito está, es muy debatible en la teoría de los contratos y en la teoría del negocio jurídico, cuando le explican a uno los requisitos de existencia y validez del negocio jurídico, que es la actividad minera, o de un contrato que también lo necesita la actividad minera. Esos requisitos de existencia y los requisitos de validez son los mismos para efectos de los contratos públicos como para efectos de los contratos privados. Los requisitos de existencia son, y los de validez, les voy a hacer aquí, les voy como a hacer una comparación ya de esos requisitos de existencia. Requisitos de existencia y validez. Entonces les voy a decir acá. Esos requisitos de existencia es, para que exista un contrato, hay que tener en cuenta una cosa muy clara y que no nos puede dar duda. Para poder que exista un contrato, tienen que haber partes. Nunca hay un contrato con una sola parte. Por eso quien dice que un testamento es un contrato está equivocado. Un testamento es un acto jurídico unilateral. Un contrato siempre necesita de dos o más partes. Hay gente que se equivoca cuando lee el artículo 1496 del Código Civil y habla de contratos unilaterales, y entonces dice que son aquellos que perfecciona una sola parte. No, los contratos bilaterales y unilaterales los tienen que perfeccionar dos o más partes. Entonces, siempre para que exista un contrato se necesitan de partes. ¿Qué es lo que pasa en un contrato bilateral? Que el contrato bilateral, las dos partes se obligan, como una compraventa. En cambio, en un contrato bilateral, solamente una parte se obliga, como en un contrato de mutuo o en un contrato de comodato, que ustedes muy bien saben manejar esos contratos. Entonces, siempre para que exista un contrato tienen que haber dos o más partes, deben de haber partes. Para que sea válido, esas partes tienen que tener capacidad legal. Y ustedes saben muy bien que el artículo 1502 del Código Civil dice que para tener capacidad legal es aquella cuando yo me obligo por sí mismo. En términos bien sencillos, porque sé que pueden existir estudiantes que no sean abogados y por eso lo estoy expresando, son aquellas personas aquí en Colombia que tienen la mayoría de edad. Usted, después de que cumple en este momento 18 años, adquiere la capacidad legal. Entonces, para hacer un contrato que exista y sea válido, el primer requisito es que hayan partes y que tengan capacidad legal. Segundo, que haya consentimiento. Consentimiento. Y el consentimiento siempre se va a perfeccionar por la oferta más la aceptación. Nunca hay consentimiento si no hay oferta más aceptación. Por eso, si yo quiero vender algo pero no lo ofrezco y nadie lo acepta, entonces yo no puedo decir que hubo consentimiento. El consentimiento solamente se perfecciona cuando hay oferta más aceptación. En el caso de la minería,
Entonces, hay quien puede ofrecer, hay quien puede aceptar. Cuando eso ocurra, podemos decir de que existe el otro requisito del contrato, que sería el consentimiento. Para que ese contrato sea válido, el consentimiento tiene que estar exento de vicios. El consentimiento tiene que estar exento de vicios. ¿Y cuáles son los únicos vicios que existen en materia contractual? Entonces, diferente a los vicios rededitorios, en materia contractual existe error, fuerza y dolo. Error, fuerza y dolo, que se puede presentar demasiado en materia minera, porque ustedes que les toca trabajar en la práctica de la actividad minera, muchas veces la gente acepta que le exploten su predio, pero porque les dio temor, por fuerza, que es muy normal por los agentes que se manejan en esa actividad, bien sea paramilitares o guerrilleros. Tercero, para que exista un contrato tiene que haber objeto, y ese objeto tiene que ser posible y determinado. Para que el contrato sea válido, entonces el objeto tiene que ser lícito. Cuarto, para que exista un contrato tiene que haber causa, y esa causa tiene que ser real. El artículo 1524 del Código Civil dice que la causa, y así lo dice la Corte Suprema de Justicia, es el motivo del contrato o el motivo de la negociación jurídica, que en este caso sería la actividad minera. Para que sea válido, ese contrato tiene que tener causa lícita. Tiene que tener causa lícita. Esos requisitos son los primordiales en materia contractual, en materia de negocio jurídico, que es lo que maneja la legislación minera. Entonces, para que exista deben de haber partes, para que sea válido tener capacidad legal, para que exista debe tener consentimiento, para que sea válido que ese consentimiento no esté exento de vicios, para que exista debe tener objeto, para que sea válido que ese objeto sea lícito, para que exista que haya causa, que sea válido que la causa sea lícita. Quiero decirles dos cosas. Que también haya, para algunos contratos, y en este caso la actividad minera lo tiene que tener en cuenta, hay otro requisito de existencia, y son las solemnidades. Las solemnidades para la existencia. Pongo un ejemplo sencillo. Usted en materia privada, si va a hacer una compraventa de un bien inmueble, el artículo 1857 del Código Civil le dice que para poder perfeccionarse y para que exista ese contrato, se necesita que la compraventa se haga por escritura pública. Lo que quiere decir que si yo vendo por documento privado un bien inmueble, no existe el contrato. No existe el contrato. Pero en materia de concesión, en materia administrativa, es muy claro. Para que exista ese contrato se tienen que llevar las solemnidades que diga la ley, le impone a la entidad territorial para hacer ese contrato. Entonces, por tal motivo hay solemnidades para la existencia, pero las dice específicamente la ley. No todos los contratos necesitan solemnidades ab substantiam actus, que son las solemnidades para la existencia. No todos los contratos, por eso no lo coloqué como requisito fundamental. Algunos contratos, pero me lo dice la ley. Y aquí, para que sea válido, hay formas para la validez, que también los dice la ley. Y por último, que todo contrato o todo negocio jurídico tiene que tener ausencia de lesión enorme. Yo se los digo porque estoy explicando el tema de requisitos de existencia y validez en los contratos. Es muy difícil encontrar en la actividad minera, no estoy diciendo imposible, pero casi que lo pienso, pero es muy difícil encontrar en la legislación minera que se presente lesión enorme. ¿Y por qué? Porque la lesión enorme en Colombia se presenta por regla general en 8 casos, que es en compraventa de bienes inmuebles, que es en permuta de bienes inmuebles, que es
en particiones, que es en asignaciones herenciales, que es en los intereses del contrato de mutuo, que es en los intereses del anticresis, que es en la cláusula penal y que es en la hipoteca. De pronto se puede dar lesión enorme en una negociación de actividad minera, pienso yo, si se están cambiando dos bienes inmuebles, es decir, se está haciendo una permuta, o si se está comprando un bien inmueble para posteriormente explotar ese bien inmueble, se podría dar una lesión enorme. Pero por lo que es la actividad en sí de la legislación minera, no ve uno como demasiados casos en que haya lesión enorme. Por último les digo, los requisitos de existencia operan ipso iure. ¿Qué significa ipso iure? De pleno derecho, lo que quiere decir de que yo no tengo que demandar si hay un problema de requisitos de existencia. Pero, si hay un problema de requisitos de validez, siempre se tendrá que demandar, porque las cosas se presumen válidas, entonces siempre se tendrá que demandar bajo la causal que es. En Colombia es muy dado de que uno así le digan de que la falta de un requisito de existencia opera ipso iure, así le digan eso, uno va donde el juez y se siente más seguro que el juez diga de que el negocio es inexistente a que el otro le diga es que no perfeccionamos absolutamente nada. Entonces, en esta segunda actividad de este módulo de la estructura, quería llegar a eso. El especialista en legislación minera tiene que saber que